Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Ingeniería Biomédica. En esta ocasión vamos a ver el primer video que corresponde a las variables eléctricas y la ley de Ohm. ¿Qué son las variables eléctricas? Hay tres variables principales, las cuales son voltaje, corriente y la resistencia. ¿Qué es el voltaje? Bueno, como fuente de voltaje principal pensemos en una pila alcalina, ¿ok?, que tiene dos extremos. Un extremo positivo compuesto por electrones de carga positiva y otro extremo negativo compuesto por electrones de carga negativa. Entonces, mientras más cargas positivas tengan en un extremo y más cargas negativas tengan en el otro, va a existir una fuerza de atracción eléctrica que va a querer que los electrones de carga negativa se vayan hacia la posición donde están los electrones de carga positiva. Sin embargo, en el camino que encontramos, en el camino está el aire. Tenemos aire y sabemos que el aire es un aislante eléctrico. Por lo tanto, estos electrones negativos no pueden moverse. Quieren ir. Hay una fuerza de atracción, pero no pueden movilizarse hacia el polo positivo porque el aire no lo va a permitir. Entonces, ¿el voltaje qué cosa es? El voltaje es esa fuerza de atracción que aumenta cuando hay más cargas positivas y negativas en cada extremo. Sin embargo, el voltaje es una fuerza potencial, una energía potencial, porque en realidad no existe trabajo, no hay movimiento de cargas. Simplemente hay una fuerza de atracción que no genera ningún movimiento. Entonces, el voltaje no produce un consumo energético por sí solo. ¿Cómo se simboliza una fuente de voltaje? Pues las fuentes de voltaje se simbolizan de esta manera. Tenemos acá una fuente de voltaje donde se indica el polo positivo, donde está el signo más, y acá el menos indica el polo negativo. Esta es una fuente de voltaje de tipo fuente de voltaje de corriente directa, ¿okay?, o conocida como fuente de voltaje DC. ¿Ok? ¿Por qué DC? Porque el polo positivo siempre está en la posición superior y el polo negativo en la posición inferior. Sin embargo, más adelante veremos que existen también fuentes de voltaje con esta simbología, que son fuentes de voltaje de corriente alterna o conocida como AC, Alternate Current. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de una fuente de voltaje de corriente alterna, la polaridad se va alternando constantemente. Hay un cambio cada cierto tiempo que hace que la polaridad esté constantemente variando. ¿Dónde vemos nosotros fuentes de voltaje alterna? Normalmente en los tomacorrientes, los enchufes generan fuente de voltaje alterna. Muy bien, entonces eso es una fuente de voltaje. Ahora vamos a ver la corriente. La corriente es el flujo de electrones y esta ocurre cuando ya no tenemos el aire entre los polos de la fuente de voltaje, sino por el contrario, yo tengo acá mi batería alcalina, por ejemplo, y se me ocurre colocar un cable que conecte el polo positivo con el polo negativo. En este caso va a haber un flujo de electrones que va a empezar a, digamos, vibrar y generar una especie de desplazamiento hacia donde se encuentran los polos positivos. ¿Ok? Entonces, al haber un conductor, un elemento conductor, como es este cable, ¿ok?, un conductor, normalmente los conductores que utilizamos son los cables de cobre, porque es barato y es un buen conductor, va a haber entonces un flujo de electrones que se conoce como corriente eléctrica. ¿Ok? Esta corriente eléctrica tiene una unidad de medida que se llama el amperio. ¿Okay? El amperio, y el amperio se simboliza con la letra A. Dicho de otro modo, la fuente de voltaje también tiene una unidad de medida que es el voltio, y el voltio se simboliza con una letra V. Ahora, lo que estoy haciendo en esta simbología está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros uniéramos el polo positivo con el negativo de una fuente de voltaje, lo que vamos a generar es una avalancha de electrones tan elevada que vamos a producir un cortocircuito, es decir, un exceso de corriente. Por lo general, para evitar el exceso de corriente, se debe colocar otro elemento en el camino, que se simboliza como un resorte, que viene a ser la resistencia eléctrica. Entonces, ¿la resistencia eléctrica qué cosa es? La resistencia eléctrica, simbolizada
como este resortito. Este es el símbolo estadounidense, otros lo simbolizan como un rectángulo, símbolo europeo. ¿Ok? Lo que hace es evita que el flujo de electrones sea infinito, sino más bien hace que, o perdón, no infinito, sino masivo. Y lo que hace es reduce el flujo de electrones, es decir, la resistencia se opone al paso de los electrones, impidiendo entonces que una batería, por ejemplo, se descargue inmediatamente. Si ustedes unieran el polo negativo de una batería con el polo positivo usando un cable, lo que van a generar es que la batería en fracción de segundo simplemente se desgaste completamente debido a esa avalancha de electrones. Pero si ustedes colocan una resistencia en el camino entre el polo positivo y el polo negativo, el flujo de electrones va a ser controlado, va a ser menor, va a ser bajo. Por lo tanto, la batería no se va a descargar en fracción de segundo. Pero como hay un flujo de electrones, la batería sí se va a llegar a descargar, pero luego de un tiempo, pues, más prolongado. Piensen en su celular tiene una batería y la resistencia que sería todos los circuitos que están conectados a esa batería, como la pantalla táctil, la antena, el transmisor, el circuito de micrófono. Todos esos elementos son resistencias que están consumiendo corriente. Cada vez que ustedes utilizan más y más elementos en su celular, como la cámara, la comunicación Bluetooth, por ejemplo, la resistencia se hace más pequeña y la corriente aumenta. Y al aumentar la corriente, la batería va desgastándose más rápido, va perdiendo voltaje, hasta que llega un punto en que el voltaje es tan bajo que deja de funcionar. Entonces, las resistencias tienen una unidad que se llama el ohmio, ¿ok? Y el ohmio se simboliza por este símbolo omega. Entonces tenemos que el voltaje se mide en voltios, símbolo V, la corriente se mide en amperios, símbolo A, y la resistencia se mide en ohmios. Entonces, hubo un señor, un científico, que hace muchos años, conocido como George Simon Ohm, ¿okay?, que vivió entre 1789 y 1854, que en el siglo XIX estableció la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, a lo que llamó la famosa ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que un amperio multiplicado por un ohmio me da un voltio. De hecho, la multiplicación del amperio por el ohmio me transforma la unidad en voltios. Lo que me dice es que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia y este multiplicado, perdón, por la corriente. Entonces, acá tenemos un circuito, como pueden ver. En este circuito tengo pues mi polo positivo, un circuito de corriente directa, polo positivo, polo negativo, una fuente de voltaje, y cuando yo coloco una resistencia que conecta el polo positivo con el polo negativo, se produce una corriente eléctrica. Es decir, la fuente empieza a generar energía en forma de una corriente eléctrica. Y ahí ya ocurre un consumo. ¿Qué pasa cuando la corriente fluye por la resistencia? Pues la resistencia consume una energía. Y esta energía, en este caso, se disiparía en forma de calor. ¿Okay? Pero hay un consumo energético cuando existe una corriente. Piensen en un foco en sus casas. ¿Okay? Ustedes tienen una fuente de voltaje, en el caso de sus casas, que es un voltaje alterno de 220 voltios, y ustedes tienen un interruptor, y al costado del interruptor han conectado un foco resistivo. ¿Okay? Un foco resistivo, que estos que ya no se usan mucho. Y entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Cuando presionan el botón y cierran el circuito, producen una corriente que va a fluir por el foco, y el foco va a empezar a iluminar, va a encender. Entonces, la luz que se produce por efecto de la corriente eléctrica que pasa por la resistencia del foco es la manera como disipa la energía el foco. Ahora, el foco no es eficiente. ¿A qué se refiere que no es eficiente? Que no toda la energía que produce la corriente que pasa por el foco se va a transformar en luz, ¿okay?, en energía lumínica. Parte de eso se va a convertir en calor. Por eso es que si ustedes tocan el foco está caliente. ¿Okay? Entonces quiere decir que no toda la corriente que pasa por la resistencia del foco se convierte en luz. Parte se transforma también en calor. Eso hace que esa transformación de energía no sea eficiente, porque si toda la energía se convirtiera en luz, tendríamos pues mayor iluminación. Por eso es que los focos resistivos hoy en día ya no se usan tanto, porque primero, su eficiencia no es buena, calientan mucho, y segundo, porque consumen mucha corriente.
los focos, hay otras tecnologías de focos, que ya lo veremos más adelante, que son evidentemente más eficientes y consumen menos energía. Muy bien, entonces esa es la relación voltaje, corriente, resistencia. Acá tenemos este símbolo que se llama el símbolo de tierra, GND, ¿okay? Que normalmente se utiliza para indicar la posición del polo negativo de la fuente. Polo negativo. Y este polo negativo lo llamamos el famoso GND, que proviene de ground o tierra. Simplemente para indicar de nuestro circuito cuál es el punto que tiene 0 voltios. ¿Okay? Y este punto, este nodo positivo, tiene B voltios. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo para demostrar cómo funciona la ley de Ohm. Por ejemplo, yo tengo acá una fuente de voltaje de 5 voltios y tengo conectada una resistencia de 1000 ohmios. ¿Okay? También conocida como una resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Por qué 1 kilo ohmio? Porque sabemos que kilo, ¿okay? K es igual a 10 al cubo o es igual a 1000. Entonces yo puedo decir que 1000 ohmios es igual a 1 por 10 al cubo. Ohmios. 1 por 1000 es 1000. Pero sabemos que 10 al cubo es kilo. Por lo tanto, esto es 1 kilo ohmio. Este kilo corresponde al sistema de múltiplos y submúltiplos que vamos a trabajar durante todo el curso. Es más fácil utilizar múltiplos y submúltiplos porque eso nos va a permitir cuando peguemos las cifras operarlas con menos dígitos. Si yo utilizo 1000, tengo que utilizar 4 dígitos, un 1 y 3 ceros. Pero si utilizo el kilo, utilizo un dígito, 1, kilo y ohmio. Mucho más entendible que 1000 ohmios. Pues bien, cuando yo tengo este circuito, acá circula una corriente. Esta corriente eléctrica que circula por la resistencia la vamos a calcular. Según la ley de Ohm, establecería que para el circuito que hemos armado, ¿okay? Tenemos que ver que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, el voltaje vale 5 voltios. La corriente no la conocemos, es lo que queremos averiguar cuánto vale. Y la resistencia en este caso es 1 kilo ohmio. Bien, entonces despejamos la corriente. La corriente sería 5 voltios entre 1 kilo ohmio. ¿Okay? Y 5 voltios o 5 entre 1 me va a dar 5. Ahora, 1 entre kilo, porque el kilo está en el denominador. Recuerden que si yo tengo, en este caso, 1 entre 10 al cubo, el 10 al cubo va a pasar como, que está en el denominador, va a pasar como 10 a la menos 3. Y da la casualidad que 10 a la menos 3 también es un múltiplo que se llama mili, que se simboliza como una m minúscula. Ojo, minúscula. Minúscula. No se vayan a confundir con mayúscula, porque la m mayúscula significa 10 a la sexta, que viene a ser millón. Entonces es un error muy común pensar que pueden intercambiar la m minúscula con la m mayúscula. No, porque es confundir 10 a la menos 3 con 10 a la 6. Y es un error gigantesco. Entonces acá 1 entre kilo sería mili y voltio entre ohmio me va a dar amperio por la ley de Ohm. Porque si sabemos que amperio por ohmio es voltio, entonces voltio entre ohmio me va a dar amperio. Simplemente tienen que despejar las unidades de la ley de Ohm. Entonces, al tener voltio entre ohmio, tengo acá 5 miliamperios. 5 miliamperios es la magnitud de la corriente que está pasando por la resistencia de 1000 ohmios. Pero, ¿qué pasaría si yo reduzco la resistencia en ese circuito? Vamos a hacer otro ejemplo. Lo voy a poner por acá. Voy a borrar esto, que está aquí. Y vamos a colocar otro ejemplo con una resistencia de menor cuantía. Por ejemplo, voy a poner 5 voltios y voy a colocar acá una resistencia de 10 ohmios. 10 ohmios. O sea, es decir, paso de 1000 ohmios a 10 ohmios, 100 veces menos. Entonces, la corriente que voy a obtener acá, que va a pasar por este circuito, vamos a calcularla por la ley de Ohm, ¿okay? Aplicando ley de Ohm, sabemos entonces que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, lo que tenemos es que 5 voltios va a ser igual a la corriente, que no sabemos cuánto es, por 10 ohmios. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 5 voltios entre 10 ohmios, donde 5 entre 10 es 0.5 y voltio entre ohmio es amperio. Entonces tengo 0.5 amperios de corriente. 0.5 amperios, ¿ok? 0.5 amperios es igual a 0.5, ¿ok? Por 1000
¿ok? Dividido entre 1000 amperios. Entonces, recuerden que este factor de acá que está en el denominador es 10 a la menos 3, o sea, esto es mili. Y si multiplico 0.5 por 1000, esto me va a dar 500. 500, y esto pasa arriba como miliamperio. 500 miliamperios es lo mismo que 0.5 amperios, son equivalentes. Y esto es algo que tienen que ustedes verlo al ojo. 0.5 amperios es equivalente a 500 miliamperios. Lo único que estoy haciendo es estoy reacomodando la cifra para verla con otro múltiplo. ¿Ok? 500 miliamperios son 0.5 amperios. Y 500 miliamperios es 100 veces más 5 miliamperios. Es decir, si yo reduzco la resistencia de 1000 ohmios o 1 kilo ohmio a 10 ohmios, la reduzco en 100, la corriente va a aumentar en 100. Son inversamente proporcionales y eso es lo que tienen que ver. La resistencia se opone a la corriente y son inversamente proporcionales. Bien, entendiendo esto, vamos a ver los tipos de fuente de voltaje. Una fuente de voltaje físicamente, ¿dónde la veo? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo la conozco? Entonces, hay distintas formas de fuente de voltaje. Yo les voy a mostrar algunas. Tenemos esta que se usa en los laboratorios de electrónica, que es la fuente de voltaje regulable. Estas fuentes tienen un cable que va al tomacorriente, son fuentes de voltaje continua y tienen una perilla. Con esta perilla, que ustedes la pueden girar en sentido horario o en sentido antihorario, lo que ustedes hacen es regulan el voltaje. Es decir, es una fuente regulable porque pueden cambiar el voltaje de 5 a 10 voltios, a 12 voltios. Normalmente el máximo de tensión o voltaje que pueden llegar aquí es de 30 voltios. ¿Y dónde sale el voltaje? Acá está. En esta perilla de aquí está el polo positivo y en esta perilla de acá está el polo negativo de la fuente de voltaje. En estas perillas ustedes tienen que conectar unos conectores, tienen que colocar unos conectores tipo banana y de ahí van a extraer a un circuito la fuente de voltaje. Estos los vamos a utilizar a lo largo del curso en el laboratorio. Otra forma de fuente de voltaje son las pilas alcalinas, ¿no? Que ustedes las deben utilizar, por ejemplo, en controles remotos de televisor, en general en cualquier control remoto, o en algunos juguetes, carritos robots. Tienen usos diversos en alarmas de seguridad, en alarmas de humo o de incendio. Se trabajan con baterías de este tipo. Estas pilas alcalinas se caracterizan porque no son recargables, es decir, una vez que se agotan, ya las botas a la basura porque no las puedes volver a cargar. Las pilas alcalinas tienen acá un polo positivo y en el otro extremo el polo negativo. Donde se encuentra este pin de aquí, este indica el polo positivo. Es más, tienen acá el símbolo del polo positivo. Y estas baterías, ¿de qué voltaje son? Son de 1.5 voltios. ¿Okay? Todas estas baterías, como la AAA, la AA, son voltajes constantes de 1.5 voltios. Todas tienen esto. 1.5 voltios y 1.5 voltios. Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué tengo el tipo D, el tipo C, el tipo AA o el tipo AAA? ¿Por qué tienen tamaños o grosores distintos? Pues porque lo que varía es la cantidad de corriente que pueden generar. Es decir, una batería AAA te entrega poca corriente. Poca corriente. Si tú le tratas de extraer mucha corriente a una batería AAA, pues se te va a gastar rápidamente. ¿En qué usamos las AAA? Normalmente en controles remotos que consumen muy poca corriente y el consumo depende de que apretes botones del control remoto. Si no aprietas los botones del control remoto nunca, pues la batería no se gasta. Entonces, en ese tipo de elementos donde hay poco consumo, bajo consumo y gradualmente, conforme se presiona un botón, se jala corriente, ahí aplica una AA. Una AAA te entrega una corriente media, ¿ok? Una corriente media. Y acá sí, esto es para un consumo más o menos continuo. Se usa, por ejemplo, las AA en algunos dispositivos médicos, oxímetros de pulso, por ejemplo, que tienen que funcionar de manera continua. ¿Okay? La AAA también se usa en algunos oxímetros de pulso, pero son oxímetros de pulso que funcionan unos segundos y luego se apagan, ¿no? Luego tenemos las baterías tipo C, que estas las encontramos también, bueno, esta es una corriente media, perdón, la AA, y esta ya es una corriente un poco más alta, ¿no?
alta relativamente, no llegan a mayor de 1 amperio. Y estas baterías tipo C ya se usan en juguetes principalmente que trabajan con motores. Los motores sí consumen una corriente mayor y para elementos que utilizan motores utilizamos baterías de tipo C, tipo D. Por ejemplo, hay juguetes para bebés, mecedoras automáticas o vibradoras que trabajan con baterías C y D porque tienen que, digamos, mantener la vibración mientras el bebé duerme y esa vibración podría durar muchas horas. Entonces necesitas una fuente de voltaje que pueda entregar más corriente. Entonces lo que vemos acá es que el tamaño de la batería no está relacionado al voltaje, todos los voltajes son iguales, sino a la corriente que puede producir y cuánto tiempo puede sostener esa corriente. Luego tenemos otro tipo de batería como la níquel-cadmio o las baterías también hay de ion litio, que se diferencian de las alcalinas en el sentido de que son recargables. Es decir, una vez que se desgastan, se pueden volver a cargar y aplicándoles una fuente de voltaje y esto permite reutilizarlas. Por ejemplo, las baterías recargables más conocidas son las de sus celulares. Cuando sus celulares tienen la batería en cero, ustedes la pueden volver a cargar y eso hace que recupere su fuente de voltaje a su nivel nominal. Una batería celular trabaja 3.7 voltios y con eso funciona su celular por unas horas hasta que se vuelve a desgastar y la pueden volver a recargar. Esa es otra forma de fuente de voltaje. Luego, una forma que se usa bastante para el tema ambiental son los paneles solares. Los paneles solares son fuentes de voltaje, pero en este caso estas fuentes de voltaje dependen de qué? De la incidencia de luz solar. La luz solar es transformada por unas fotoceldas que están en los paneles en energía eléctrica, en este caso en fuentes de voltaje, que permitirían, por ejemplo, energizar una casa para que puedan utilizar algún electrodoméstico o algún conjunto de electrodomésticos. El problema de los paneles solares es que para producir la energía que normalmente utilizamos en nuestras casas para prender la terma, la lavadora, etcétera, etcétera, se requiere mucha área de panel solar. Necesitas muchos paneles solares y aparte necesitas luz solar. En Lima no es muy común, principalmente porque Lima es una ciudad nublada y no se aprovecha mucho la energía solar aquí. Y también porque muchos departamentos o viviendas carecen justamente de área. Entonces no tendrías donde poner muchos paneles solares para aprovechar la energía. Y una fuente también de voltaje muy conocida es su cargador de celular. El cargador de celular tiene un conector USB, ¿no? Bueno, en realidad que tiene dos extremos, el tipo A y este de acá que normalmente es el tipo C, que es el que va hacia el teléfono. El conector USB, si lo vemos así en pequeñito, tiene acá unos contactos que están por dentro y acá tienen el polo positivo y el negativo, donde tienen 5 voltios. El cargador de celular es una fuente de voltaje de 5 voltios que la podrían utilizar en otras cosas. De hecho, en el curso vamos a usar el cargador de celular para nuestros circuitos. Bien, entonces esos son tipos de fuentes de voltaje. Tipos de resistencias. Las resistencias de carbón, que son estas resistencias de acá con códigos de colores. ¿Okay? Que las vamos a usar en el curso, ustedes se las van a comprar. Cada una de estas resistencias tiene un costo de 5 céntimos. ¿Okay? Son bastante baratas y son resistencias de valor fijo. O sea, por ejemplo, podemos ver acá esta resistencia de acá, que veo que es amarillo, violeta, naranja, es de 47 kiloohmios, por ejemplo. Esta resistencia de acá, que es rojo, 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 es de 2.2 kiloohmios. ¿De dónde he sacado el valor? Pues del código de colores, como lo vamos a ver más adelante. El código de colores me dice qué valor de resistencia tiene esa resistencia, valga la redundancia. Estas resistencias se usan en circuitos. Otra resistencia que también se utiliza es el potenciómetro, que es esta de acá, donde yo tengo entre este punto y este punto una resistencia fija, R. Pero entre este punto medio y este extremo tengo una resistencia que es R1 y entre este punto y este punto, entre el medio y el otro extremo tengo una resistencia R2. Lo que ocurre acá es que R1 más R2 siempre te va a sumar el valor de R. Entonces si este potenciómetro es de 10 kiloohmios, quiere decir que R es de 10 kiloohmios. Por lo tanto, R1 puede tomar valores de 0 hasta 10 kiloohmios y R2 va a tomar valores desde 0 hasta 10 kiloohmios. Pero ojo, R1 más R2 siempre van a sumar, ¿qué cosa? Van a sumar 10 kiloohmios. Por lo tanto, si R1 vale 0, R2 va a tener que valer 10 kiloohmios.
Si R1 valiera 5 kiloohmios, R2 valdría 5 kiloohmios. 5 más 5, 10. Es decir, que R1 y R2 son inversamente proporcionales. Si uno sube, el otro disminuye, de tal manera que la sumatoria me dé 10 kiloohmios. En un potenciómetro, ¿para qué lo usamos? Normalmente para regular resistencia. Lo van a encontrar, por ejemplo, cuando gradúan el volumen de un equipo de sonido. Se utilizan potenciómetros. Normalmente son como selectores, ¿no? Para regular volumen, energía, ecualizadores principalmente, trabajan con potenciómetros. Otro tipo de resistencia es esta de acá, el LDR o Light Dependent Resistor. Este LDR es una resistencia. Entre estos dos extremos van a encontrar una resistencia, pero el valor de esta resistencia depende de qué? Depende de la luz que incide. La luz que incide sobre la resistencia hace que cambie su valor, ¿ok? Cambie su valor. Entonces, ¿para qué se usan los diodos, las resistencias dependientes de luz? Pues para censar luz. Se usan mucho en sistemas de iluminación automática. Por ejemplo, cuando se apaga, viene la noche, hay iluminación que se prende cuando detecta que la luz del día ya es demasiado baja, por ejemplo. O para censar ambientes que están muy oscuros, entonces se prende la luz, pero si hay luz en el ambiente, los focos no se prenden. Entonces son sensores de luz, se usan como sensores de luz para prender la energía lumínica de los focos cuando sea necesario y no cuando haya luz en el ambiente. De esa manera se puede ahorrar energía. El LDR también se usa por si acaso en equipos médicos, ya lo vamos a ver más adelante. La bombilla resistiva, acá tenemos un emisor de luz, esta es una resistencia que emite luz, ya hablamos es un foco, donde lo que hacemos nosotros es conectarle acá una fuente de voltaje, pero en este caso las bombillas trabajan con fuentes de voltaje alterna de 220 voltios, que es lo que nos dan nuestros enchufes. Y la resistencia, al recibir la corriente, produce energía luminosa, produce luz. Y calor, ¿no? Porque no son muy eficientes. Y otra forma de resistencia comercial es la resistencia térmica. Este tipo de resistencia, ustedes le aplican acá un voltaje, también normalmente es alterno, 220 voltios alternos, y al aplicarle esa tensión por acá se produce una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica lo que va a generar es que la resistencia se caliente. Esto va a producir bastante calor. ¿Y cómo se aprovecha ese calor? Normalmente estas resistencias térmicas están, por ejemplo, en equipos como hornos, los hornos de cocina. Los hornos de cocina eléctrica producen calor para cocinar alimentos, por ejemplo, ¿no? También se utiliza en la industria para los procesos de creación de productos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa resistencia eléctrica tiene bastante aplicación en temas de producción de alimentos, por ejemplo. ¿Cómo se lee el código de colores? Bueno, el código de colores, como pueden ver, está compuesto de 4 bandas. Vamos a llamar acá la banda 1, la banda 2, la banda 3 y esta última que es la banda 4, que está un poquito más alejada de las otras bandas. Entonces, la banda 1, la banda 2 y la banda 3 me forman el valor de la resistencia. La resistencia va a ser igual a un valor que va a ser banda 1, que es un dígito del 0 al 9, unido con la banda 2, que es otro dígito del 0 al 9, multiplicado por 10 a la banda 3, que sería otro dígito del 0 al 9. Más menos la banda 4, que me representa un valor porcentual, que vendría a ser el porcentaje. ¿Qué quiere decir la banda 4? La banda 4 significa la tolerancia. O sea, cuando yo compre una resistencia de estas de carbón de 5 céntimos, pues lamento decirles, el valor no es exacto, sino tiene un porcentaje de error. ¿Por qué tiene un porcentaje de error? Porque son resistencias baratas. Son resistencias de 5 céntimos que se fabrican en masa para que sean más baratas y se les coloca un porcentaje de error. Profesor, pero yo necesito una resistencia exacta. Mi circuito necesita que el valor de resistencia sea fijo y preciso. Sí, es verdad, en algunos casos, esas resistencias que necesitan usar pueden requerir valores exactos. Ya no utilizas esta resistencia de carbón, sino utilizas una resistencia de precisión que sí te da el valor exacto, pero no cuestan 5 céntimos, cuestan bastante más de 5 céntimos de sol. Bien, entonces, ¿cómo se entiende esto? Supongamos que la banda 1 fuera rojo. Bueno, o vamos a usar el código de colores que está acá. La banda 2 es negro, la banda 3 es rojo y la banda 4, según veo acá, es dorado.
Entonces existe una tabla de código de colores que le estamos viendo acá. El negro me representa el valor de 0. El marrón me representa el valor de 1. El rojo es el 2. El naranja es el 3. El amarillo es el 4. El verde 5. El azul 6. El violeta 7. El gris es el 8 y el blanco es el 9. Hay que aprendernos esto obligatoriamente. ¿Y el dorado qué cosa me representa? El dorado en realidad viene a ser en porcentaje un 5% y el plateado, que es otra banda, me representaría un 10%. Entonces, lo que nosotros vemos acá con este código de colores es que el rojo, ¿no es cierto? El rojo le corresponde el 2, por lo tanto, esta resistencia sería banda 1 rojo es 2, banda 2 negro es 0, entonces banda 1 y banda 2 me forman el 20, rojo 2, negro 0, 2 y 0, 20. Ese 20 está multiplicado por 10 elevado a la banda 3, que es rojo, y rojo también es 2, es 10 al cuadrado, más menos el dorado, que es el 5%. Por lo tanto, la resistencia va a ser 20 por 100, ¿ok? Más menos 5%. Y acá me estoy olvidando el símbolo, que esto está en ohmios, ¿cierto? Esto es ohmios y esto es ohmios. Entonces, 20 por 100, ¿ok? Nosotros lo podemos ver como 2000, ¿no es cierto? Pero en este caso lo podemos modificar, ¿no? Sería la resistencia igual a 2000 ohmios más menos 5%. Ahora, sabemos que, ¿qué cosa sabemos por los múltiplos? Que 1000 es igual a kilo. Por lo tanto, esto podría ser la resistencia 2 por 1000 ohmios más menos 5%. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que la resistencia vale 2 kilo ohmios más menos 5%. ¿5% de qué? 5% de 2000. Entonces, sabemos que el 10% de 2000 es 200. Por lo tanto, el 5% de 2000 sería 100. En este caso, significa que la resistencia tiene un valor de 2 kilo ohmios más menos 100 ohmios. Es decir, que el valor real de esta resistencia estaría entre 1900 ohmios a 2100 ohmios, o usando los múltiplos podríamos decir que está entre 1.9 kilo ohmios a 2.1 kilo ohmios. Y ese sería el rango de valores que podría oscilar la resistencia. ¿Qué significa eso? Que si me compro una resistencia rojo, negro, rojo, dorado, el valor real de esa resistencia podría ser 2.05 kilo ohmios. Me compro otra resistencia, rojo, negro, rojo, dorado, y podría ser 1.95 kilo ohmios. Cada resistencia va a tener un valor fijo diferente, pero todas esas resistencias, rojo, negro, rojo, dorado, van a estar entre el rango de 1.9 kilo ohmios y el rango de 2.1 kilo ohmios. Bien, así es como se obtiene el código de colores. Se analiza el valor de la resistencia a partir del código de colores. Y ahora vamos a analizar pues el circuito resistivo. Entonces ya hemos visto que, por ejemplo, físicamente un circuito podría verse así. Tengo una bombilla, en este caso una bombilla de corriente directa, tengo un interruptor físico que se vería como un switch, como el que tienen ustedes en las paredes de sus casas para prender y apagar la luz. Y tengo una fuente de voltaje que es esta batería con su polo positivo y su polo negativo. La batería, ya saben, una batería tipo alcalina es de 1.5 voltios. Ahora, ¿cómo se simboliza la batería? Tenemos acá este símbolo, ¿ok? Y el interruptor se simboliza de esta forma, la bombilla LED, en este caso la bombilla resistiva, perdón, sería como una circunferencia con una cruz y el cable es una línea. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero usted nos dijo que la fuente de voltaje es así, se simboliza de esta manera. ¿Por qué lo está colocando de esta otra forma? Esta también es un símbolo de fuente de voltaje, de hecho. Esto de acá es una fuente de voltaje que normalmente entendemos que es una fuente de voltaje que desde un tipo que está generando siempre voltaje y no se desgasta, como puede ser, ya hemos visto, el cargador de su celular o la fuente de voltaje regulable. Cuando yo utilizo este símbolo,
estoy tratando de simbolizar una batería, es decir, que esta fuente de voltaje se va a desgastar en el tiempo. Al final, ponga el símbolo de batería o el símbolo de fuente de voltaje, para los cálculos de la ley de Ohm no varía en nada, porque ambos son fuentes de voltaje. Bien, entonces, acá lo que tenemos en el lado izquierdo es un esquema eléctrico del circuito que enciende el foco, que se llama esquema eléctrico ilustrativo, normalmente para que lo entiendan personas que no están asociadas a los circuitos eléctricos. Y el que tenemos acá es un diagrama eléctrico esquemático, que ya es un diagrama profesional, como van a encontrar en los manuales de cualquier equipo médico, por ejemplo, para entender cómo están los circuitos internos de un aparato comercial. Bien, y vamos a ver acá el análisis de otro circuito resistivo. Acá ya hemos visto esto, tengo una fuente de 12 voltios y tengo una resistencia de 5 kiloohmios. Y me piden, por ejemplo, hallar la corriente. Entonces sabemos que por ley de Ohm, la corriente es igual a ¿qué? Sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Porque voltaje es corriente por resistencia. En este caso, la variable que no conocemos es la corriente y por lo tanto tengo 12 voltios dividido entre 5 kiloohmios. Entonces, esto me va a dar 5 por 2 es 10, ¿ok? Y tengo acá 10, llevo 12 menos 10 es 2, baja el 0 y me queda 20 y 5 por 4 es 20, esto es 2.4 y como yo tengo kilo abajo, el kilo pasa al numerador como mili, como 10 al menos 3 y voltio entre ohmio es amperio. Mi corriente es de 2.4 miliamperios. Bien, simplemente para terminar tengo que mostrarles un concepto que se llama el nodo, que es muy importante. ¿Qué cosa es un nodo? Fíjense, en este circuito tenemos dos elementos, la fuente de voltaje y la resistencia. Entonces, este punto de acá, donde se encuentra el polo negativo de la fuente, nosotros le llamamos GND. Fíjense que este polo negativo de la fuente está conectado con un cable hasta una de las patas de la resistencia R1, es decir, hasta acá, todo esto con un cable. Todo lo que está unido con un cable se conoce como el mismo nodo, es un nodo, y este también vendría a ser el GND. ¿Qué significa esto? Que este cable podría tener 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, pero eso no va a cambiar de que todo el cable siempre esté en el nodo GND. El nodo es el punto del circuito que contiene el mismo voltaje y que no tiene elementos interconectados, no hay resistencias ni fuentes de voltaje que dividan el cable. Entonces, un solo cable va a ser un solo nodo. ¿Ok? Y en este GND sabemos que tenemos 0 voltios. Por otro lado, el polo positivo de la fuente se une con el otro extremo de la resistencia en otro nodo, que le podríamos llamar el nodo, qué sé yo, A. Entonces, todo el cable verde que está en la parte superior, perdón, va a ser el nodo A. ¿Ok? Todo esto es el nodo A y todo lo que está en la parte inferior vendría a ser el nodo GND. ¿Ok? Entonces, este circuito se compone de ¿qué nodos? Se compone de dos nodos. ¿Cuáles son esos dos nodos? El nodo A y el nodo GND. Profe, ¿por qué le pone A? Porque se me ocurre ponerle un orden alfabético. Normalmente los nodos se les va a poner una nomenclatura en orden alfabético. Luego cuando hagamos circuitos más complejos, tendremos nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y el nodo GND. ¿Ok? Son nomenclaturas. Se usan letras para simplificarlo. Muy bien, eso es todo por hoy y por favor vayan revisando este video. Muchas gracias.